¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, y lo vemos. Muy bien. No, agradecer la invitación. Llama la atención la convocatoria, son hartas personas y que es como gratificante darse cuenta que hay tanta gente interesada en el ámbito de la urgencia, justamente ahora con toda la pandemia que han habido hartos cambios y nosotros hemos como llevado la batuta, tanto en la urgencia como en la UCI. Así que, así que un aplauso para usted igual estar a esta hora con tanto interés. Ya, y vamos a entrar en un tema que es súper relevante, em, de síndrome coronario agudo. Lo enfoqué un poco más en síndrome coronario agudo con nivel. Voy a dejar la cámara, era para saludarlo nomás y después voy a sacarle, voy a empezar con la presentación al tiro. Ya dame un segundo para compartir la pantalla. Ahí me ven todos, ¿cierto? Que yo perdí, al agrandar la pantalla, perdí la visualización en verdad del chatito. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, por favor? Se ve la presentación. Ya, perfecto. Súper bien. Entonces, vamos a hablar de un tema que es bien relevante, el síndrome coronario agudo, con lo que se enfocar con supranivel del ST, estrategias de reconocimiento precoz, manejo y hablar un poco de estrategias de reperfusión. Si se fijan, es un tema bien amplio, traté de acotarlo, no sé si me demore como la hora, en realidad yo creo que me va a demorar un poquito menos para dar tiempo a las preguntas. Y partamos nomás. Bueno, ya me presentaron, trabajo en el Sur del Río, en el Hospital Clínico de la Florida y en la Clínica METS, principalmente en la UCI de la Clínica METS. Bueno, considerando que la cardiopatía isquémica es la primera causa de mortalidad en globo, y eso ya lo sabemos todos, en verdad. No mucho que comentar en eso, ya sabemos que es una causa importante de mortalidad, sobre todo en nuestro país. Es importante señalar que la mayoría de nuestras intervenciones se tienen que hacer en un tiempo súper acotado. Ya dentro de la primera hora ya nosotros deberíamos tener resuelto a nuestro paciente, ya sobre todo con esta patología. ¿Ya? Y principalmente eso. Aquí el tema de los tiempos, así como los neurólogos tienen súper interiorizado, y nosotros nos transmitieron como por ejemplo de que en el infarto agudo, en el accidente cerebrovascular, por ejemplo, por cada minuto se mueren 2.000 millones de neuronas, debiera ser lo mismo importante, 2 millones de neuronas acá debiera ser lo mismo, deberíamos tener la conciencia de que por cada tiempo que pasa, eh, la célula miocárdica muere y esa obviamente no vuelve a restituirse. Ya, en términos de mortalidad, es un 50% en globo, se mueren un poquito más los hombres que las mujeres. Hay ciertos factores protectores de las mujeres que principalmente son enfocados a factores hormonales. Si uno lo mira más en detalle, pero en verdad en incidencia ocurre más o menos la mitad y la mortalidad se muere un poquito más los hombres. La mortalidad en Chile en la era pre-angioplastía o pre-formación como de unidades coronarias bien establecidas, se estableció inicialmente en 58%, que con el advenimiento de las unidades coronarias y la angioplastía bajó un 33%. ¿Ya? Esto en el área extrahospitalaria, y en el área hospitalaria es una mortalidad de alrededor de un 11%, y en centros que tienen angioplastía es alrededor de un 5%, claramente porque tienen el beneficio, obviamente, de contar con esta estrategia que al final es la que todos estos pacientes terminan, ¿cierto?, de una angioplastía, en ese centro. En Antofagasta, la tasa de mortalidad es bien parecida, de acuerdo a cifras nacionales, es bien parecida y es de aproximadamente un 26, un 27 por cada 100.000 habitantes en términos de mortalidad, y de mortalidad intra y extra hospitalaria es más o menos parecido. Ya no hay mayores cambios. En términos de fisiopatología, esta cuestión es un problema de aporte y demanda de oxígeno, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que tenemos una placa, finalmente esto es por una rotura de placa, esto va a ser bien rápido, yo sé que ustedes manejan probablemente todos estos conceptos, pero finalmente existen dos tipos de placas en el vaso, ¿cierto? Está la placa estable, en donde tenemos una capa bien gruesa, finalmente tenemos células esponjosas, etcétera, un core lipídico,
Esta es una placa estable, el paciente que tiene como esta angina estable, esta angina que el paciente hace un cierto esfuerzo, le duele el pecho, pero con reposo esta molestia pasa. En cambio, cuando está la placa vulnerable, en donde existe una capa fibrosa muy fina, existe una hemorragia intraplaca y aumento de la célula esponjosa finalmente, esta es una placa finalmente de riesgo, una placa vulnerable que es susceptible a romperse y generar la causa más frecuente el infarto agudo al miocardio, ¿cierto? Que es la rotura de placa, ¿cierto? Y ahí se forma, finalmente, se genera la rotura, se genera un aumento de una activación de las cascadas de coagulación, etcétera, y hacen un trombo que ocluye completamente el vaso y el paciente empieza con los síntomas. ¿Sí? Y tenemos 3 fases finalmente de lo que pasa con la célula miocárdica. La primera fase es la fase donde la célula miocárdica se compromete desde el punto de vista del flujo sanguíneo y desarrolla isquemia, ¿cierto? Que es cuando la célula miocárdica como que está gaspeando oxígeno, finalmente se da cuenta de que no le está llegando el mismo oxígeno porque hay una obstrucción de su coronario. Luego viene la segunda fase, que es ya la lesión, que es cuando esta isquemia permanece en el tiempo y ya empieza a haber algún grado de lesión miocárdica, ¿cierto? Hasta que finalmente, si esto no se reperfunde, tenemos una célula miocárdica con necrosis. Ya, realmente esto esquemáticamente es lo que pasa cuando existe una oclusión coronaria desde el punto de vista de la célula miocárdica, ¿cierto? Tradicionalmente sabemos que el diagnóstico del infarto de la cardiopatía coronaria, finalmente el síndrome coronario, lo tenemos con 3 patitas, ¿cierto? Que es el dolor, paciente con una angina, un cambio al electrocardiograma y las troponinas ultrasensibles, finalmente dentro del globo de lo que significa la cardiopatía coronaria, el síndrome coronario. Pero acá nos vamos a detener un poco y no vamos a hablar de lo que es el síndrome coronario sin supra. Y nos vamos a detener fundamentalmente a síndrome coronario con supra, en donde el diagnóstico se hace con la historia, ¿cierto? Y el electro, finalmente. Uno de los primeros mensajes que les quiero transmitir, y es súper importante que cualquier paciente que pise la urgencia, el triage de nuestro servicio de urgencia, debemos tener un electro en la mano y evaluado por un médico frente a un paciente que consulta por dolor torácico dentro de los 10 minutos. O sea, un paciente pisa la urgencia con dolor torácico y tiene que tener un electro en su mano o en la mano o ser evaluado por un médico que pueda interpretarlo dentro de los 10 minutos. Y ese es el primer mensaje que les quiero transmitir, por un tema de tiempo, justamente recalcándoles que tiempo es músculo finalmente. ¿Ya? Cualquier minuto que nosotros retrasemos va a tener un impacto en la funcionalidad y en el pronóstico de ese paciente. Los criterios diagnósticos del supranivel del ST ya más o menos todos los conocemos, pero vale la pena recalcarlos, que un supranivel mayor a 1 milímetro en derivadas contiguas, ¿cierto? Excepto en 2, que es B2, B3. B2, B3 a los hombres menores a 40 años les pedimos un poco más, ¿cierto? Ese supranivel mayor o igual a 2,5, en los viejitos mayor a 40 años. Mayor a 2 milímetros, y en mujeres mayor a 1,5. Si se fijan en las poblaciones de riesgo, uno es un poco más exigente y le pide menos, ¿cierto? Sobre todo las mujeres que generan, que son de por sí un factor de riesgo, justamente porque ellos, más o menos, no sé, un 30% se presentan no con la angina propiamente tal, sino con síntomas como equivalentes, finalmente coronario de disnea, unos dolores bien atípicos, y debiéramos asumirlo frente a un paciente que tiene un electrocardiograma con supra como tal. ¿Ya? Pero es por eso como la diferencia finalmente en lo que le pedimos a estas 2 derivadas en particular, que es B2, B3, que en pacientes que tienen ciertos riesgos somos un poquito más exigentes. Y las caras, es importante recalcar las caras contiguas, ¿cierto? La cara inferior de 2 de 3 ABF, la cara lateral alta de 1 ABL, lateral se suma B5 de 6. Cuando uno se refiere a la cara septal es B1, B2, anteroseptal de B1 a B4, anterior extenso, de repente van a haber descrito por ahí algún electro, es de B1 a B6. Si se fijan, ABR no tiene ninguna cara en particular, pero de alguna manera sirve para clasificar otro tipo de patrones de alto riesgo, que no los vamos a ver ahora, pero ya acá tienen como de alguna manera su relación en base a qué arteria está irrigando esa coronaria, ¿cierto?
o sea, que esa pared, perdón, la pared inferior, principalmente la coronaria derecha o la circunfleja en ciertos casos, pared lateral, circunfleja también, algunas ramas de la descendente anterior, y principalmente la pared anterior es descendente anterior, finalmente. Acá tenemos un ejemplo de un electrocardiograma con un infarto que es bien categórico, ¿cierto? Vemos un supranivel del ST en pared inferior, ¿cierto? Podemos ver algunos cambios recíprocos acá que pueden sugerir un comportamiento o un compromiso de pared posterior y inferoposterior, eso lo podemos ver un poquito más adelante. Cambio recíproco en pared lateral, ¿cierto? De 1 ABL, este es el infarto más frecuente, alrededor del 60% de los infartos que van a ver en sus prácticas clínicas o en su vida profesional. Y aquí no hay que perder una de las complicaciones eléctricas que puede acompañar este infarto, principalmente por compromiso del nodo, en donde se ve un bloqueo de completo, si se fijan, de una disociación en relación al QRS y la P, que hay una P que no conduce, pero finalmente un bloqueo de completo, ¿cierto? Existe esta magnitud de infarto, existe esta magnitud de infarto también, en donde aquí tenemos un compromiso, más allá de describir ordenadamente el electro para no quitarle tanto tiempo, enfocando un poco más a lo que, al supranivel del ST que se ve acá en pared, por ejemplo en B2, B3, ahí, B2, B3, un poquito anteroseptal, pero vemos unos cambios importantes recíprocos en pared inferior, ¿cierto? B2, B3 y ABF, y un supranivel en ABL, ¿sí? Probablemente tenga compromiso de la primera diagonal, desde el punto de vista anatómico, así que sea un infarto más bien proximal. Y hay otros infartos que son un poquito más sutiles, ¿cierto? Si uno lo mira, a grosso modo, uno lo puede ver relativamente normal, pero si uno le hinca un poco más el ojo, pudiera haber un compromiso del punto de vista de B1, ¿cierto? Un supranivel acá, ABL, y cambios recíprocos que se ven marcadamente en D2, en D3 y ABF, finalmente, ¿sí? Este sería un infarto de pared lateral, probablemente una circunfleja aislada, ¿sí? Y estos son los infartos de circunfleja aislada, son bien sutiles, pero lo importante es determinar que es un supranivel en caras de alguna manera contiguas, ¿cierto? Y que obedecen a una cara y a una irrigación finalmente de una coronaria, ¿ya? Entonces ahí vimos 3 ejemplos de lo que son las caras. Lo que me parece importante señalar es, esto es fundamental, es finalmente la evolución natural de un infarto no reperfundido, es más o menos para saber en qué tiempo llega nuestro paciente. Si nuestro paciente ya llega con una Q, ¿cierto? Nosotros logramos identificar una Q, el paciente ya lleva cierto tiempo con el infarto. Pero finalmente hay pacientes que pueden llegar con una T, por ejemplo, una T bien ancha, y esto es súper importante reconocerlo, la T bien ancha y con una cúspide, por así decirlo, bien redondita y muchas veces mucho más grande que el QRS, nosotros en el contexto de un dolor torácico podemos pensar que está cursando como un infarto. Fíjense que aquí no tiene, por ejemplo, un supranivel del ST, pero sí nosotros reconocemos esa T bien de base ancha, más grande que el QRS habitualmente, podemos quizás sospechar que el paciente está evolucionando con un infarto. Si estamos inseguros, repetimos el electro y probablemente nos encontremos en un electro en 20 minutos más con esta imagen, ¿sí? Si nos queda la duda. Pero por eso es importante reconocer la evolución natural de lo que significa la oclusión coronaria y esa representación electrocardiográfica que tiene en términos de tiempo, ¿sí? Si nos llega un paciente con un supranivel, esto es agudo, de minuto a hora. Pues si ya tiene Q o ya empieza a tener una T negativa y sigue con dolor, aquí nosotros ya sabemos que ya tiene un infarto con una Q ya establecida y sin supra y una T negativa, nosotros ya sabemos que ya lleva ciertos días, ¿sí? Probablemente ese infarto ya no se reperfundió en forma activa. Sí, es importante reconocerlo, los cambios normales, finalmente, los cambios fisiopatológicos del electrocardiograma, en el contexto de isquemia. ¿Qué pasa si tiene bloqueo rama izquierda? Y aquí me voy a detener un poco, porque muchas veces al hospital nos llegan pacientes con sospecha de infarto agudo al miocardio, y finalmente lo que uno encuentra es que tiene solamente un bloqueo de rama izquierda, y al final quizás el dolor falta un poco de historia, o a lo mejor la interpretación del electro no fue la mejor. Y aquí enfocar un poco que cuando un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda del electro, uno puede diagnosticar el infarto con supra, y me imagino que muchos deben conocer los criterios de Scarbosa, ¿cierto? Son los criterios de Scarbosa, y son básicamente 3 criterios que uno busca en un electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda, y
para entenderlos, más allá de memorizarlos, igual que la doctora Marín, soy súper malo para memorizar, y si no me... le trato de encontrar el sentido y la lógica de las cosas para de alguna manera consolidar el conocimiento. Cuando nosotros tenemos, y vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, acá. Cuando nosotros vemos un electrocardiograma y lo hacemos sugerente de que es un bloqueo rama izquierda, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener en claro los criterios de un bloqueo rama izquierda, ¿cierto? Y enfocándonos de nuevo a la descripción del bloqueo rama, más allá de perder un poco más de tiempo en la descripción completa, vemos que es un paciente que tiene de alguna manera un ritmo con QRS ancho, ¿cierto? Nosotros directamente nos vamos a precordial y vemos B1, vemos si B1 tiene un QS o un RS, ¿cierto? Eso es lo primero de enfocar. Si tiene un RS R' y la polaridad es completamente diferente, nosotros podemos tener, por ejemplo, un bloqueo rama derecha, empezando como a distinguir el lado del bloqueo. Pero acá, un QS o un RS, finalmente acá tenemos un RS, ¿cierto? Tenemos una R chiquitita, una R embrionaria que a veces se escribe. Un RS, un QRS mayor a 120 segundos, nosotros ya sabemos que probablemente tengo un bloqueo rama. Pero la otra cosa importante es que por la fisiología del bloqueo rama, tiene que tener ciertas características, y la característica del bloqueo rama izquierda es que la despolarización hacia el ventrículo principalmente, la traducción o la continuidad que tiene el impulso cardíaco desde la aurícula hacia el ventrículo se transmite a través de la pared lateral. Y nosotros vimos que la pared lateral era D1 a BL, B5, B6, pues B6 más acá, más marcado acá. Entonces vamos a ver que en esa pared tiene un QRS predominantemente positivo, fíjense, ¿sí? Entonces ya tenemos dos cosas, que se transmite el impulso desde la aurícula hacia el ventrículo, se conduce a través del ventrículo a través de pared lateral. Eso es una característica de un bloqueo rama también. Otra característica es que cuando el QRS, y esto es súper importante para entender los criterios de Edgar-Borsa, un QRS positivo, yo tengo una repolarización negativa, ¿cierto? Eso es lo habitual. Si se fijan, cualquier derivada que ustedes busquen con un QRS positivo, voy a tener una repolarización bien negativa, ¿sí? Y eso es la normalidad, ¿cierto? Bien positivo y repolarización negativa. Y al revés, cuando tengo un QRS muy negativo, o perdón, cuando tengo un QRS de polaridad negativa, la repolarización es positiva, ¿cierto? Y eso no se tiene que perder, ¿ya? Entonces, si nos vamos para atrás, fíjense, cuando yo tengo criterios de Edgar-Borsa positivos, y para diagnosticar el infarto en este contexto, yo solamente necesito un criterio, ¿ya? No necesito cumplir los tres, solamente uno de los tres. En derivadas en donde yo tengo QRS positivo, acuérdense que la repolarización era bien negativa, pero fíjense acá, acá tengo un supradenivel de 1 milímetro, ¿cierto? Que no es lo habitual de encontrar en un bloqueo rama izquierda con un QRS positivo, ¿sí? Si tengo eso, tengo el diagnóstico hecho de un infarto con supra en el contexto de un bloqueo rama izquierda, y tengo que ese paciente derivarlo, trombolizarlo o hacer mi estrategia de reperfusión que vamos a ver más adelante. Si tengo un complejo que el QRS es predominantemente negativo, recuerden que la repolarización es habitualmente muy, muy positiva. Si esto se pierde, fíjense acá que tengo un infranivel de un milímetro, mayor a 1 milímetro. Si esto se cumple, tengo otro criterio de Edgar-Borsa positivo, ¿sí? Es decir, QRS bien negativo, una repolarización bien positiva. Pero si eso no se cumple y tengo un infra, en donde tengo una polaridad negativa, eso de alguna manera es un criterio. Y lo otro, que es un poquito más difícil de ver y analizar, creo yo que este es el más complejo, porque de repente es muy sutil y vamos a ver un par de ejemplos, es cuando tengo un QRS negativo, una repolarización positiva, lo normal, pero cuando es excesivamente positiva. ¿Y qué tan excesivo? Un 25% del QRS o de la S principalmente precedente, ¿sí? Cuando es una excesiva repolarización con un mayor a un 25% de la S precedente, yo estoy frente a un criterio, al tercer criterio de Edgar-Borsa, que, insisto, es un poquito más difícil de poder pesquisar, pero en ese contexto tenemos un infarto con supra y nosotros debemos tener una conducta activa, ¿sí? Estos son los números más o menos de sensibilidad y especificidad que tienen estos criterios, que son bastante buenos, y son los que actualmente están rigiendo, ¿ya? Este es un criterio, este es un bloqueo rama que estamos viendo recién, que es genuino. Uno define que es genuino cuando de alguna manera cumple todos los criterios de un QRS ancho, despolarización o su transmisión del impulso hacia los ventrículos por pared lateral, ¿cierto? Tiene un QS, un RS en precordiales, etc. Y tiene esta morfología, ¿cierto? De QRS positivo, repolarización negativa o
¿sí? Importante, un detalle y un tip. La primera deflexión negativa siempre tiene que ser súper lícita, no tiene que tener ningún tipo de inflexión, ¿cierto? Si se fijan, baja directo. Cuando ustedes en la primera inflexión vean cualquier muesca, eso no es clásico de un bloqueo de rama izquierda y probablemente el paciente tenga alguna cicatriz, ¿ya? Así que eso es lo primero. Por ejemplo, aquí vemos, pero es en la segunda inflexión. Esto puede ser, puede pasar y esto es normal. Pero en la primera, ojo, en la primera cuando existe alguna melladura o alguna inflexión, como esta misma imagen, pero acá, ojo, no es genuino. Es un paciente que probablemente se ganó ese bloqueo de rama con una causa isquémica. Vamos a ver un par de ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos un ritmo marcapaso, que también se puede atribuir finalmente estos criterios de Sgarbosa, son exactamente lo mismo justamente porque te ofrece una imagen tipo bloqueo rama izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención acá? Tenemos despolarización negativa, repolarización bien positiva, no me llama mucho la atención nada acá, pero acá, ojo en precordiales, en donde tenemos principalmente un QRS o un RS negativo, y aquí, donde debiera tener una repolarización positiva, tengo un infradesnivel. Y si yo tiro la línea isoeléctrica, que en este caso es TP, yo aquí tengo obviamente más de 1 milímetro de cambio, finalmente, de infradesnivel. Por lo tanto, cumple este criterio, ¿cierto? Por lo tanto, este electrocardiograma cumple, de alguna manera, los criterios de Sgarbosa en el contexto de un marcapaso. Por eso puse el ejemplo, que también se pueden aplicar en marcapaso. Este otro ejemplo de un bloqueo de rama izquierda, ¿cierto? Llama la atención que una taquicardia de complejo ancho regular está tipín 150 por minuto, lo cual nos tiene que llamar la atención un infarto del punto de vista de frecuencia cardíaca, un paciente taquicárdico infartado, ojo con eso, es un criterio de gravedad, es un ventrículo que está ahí luchando por no claudicar, pero en fin, analicemos un poco las derivadas. Aquí vemos QRS positivo, negativo, QRS positivo, repolarización negativa, y aquí QRS positivo, y aquí hay algún cambio, ¿cierto? Y si nosotros acercamos un poco más esa derivada y hacemos ciertas mediciones, ahí termina nuestra S, ¿cierto? Ahí termina QR, ahí empieza nuestra S, y nuestra línea isoeléctrica es acá. Estoy analizando este complejo. Fíjense que debiéramos tener una repolarización negativa, y aquí tenemos 4 milímetros de supranivel del ST, ¿sí? Si se fijan acá y son bien observadores, en ABL también tengo un infra, ¿sí? Aquí tengo un QS y aquí debiera tener una repolarización positiva y aquí tengo un QS, aquí también los cumple, ¿sí? Pero enfoquémonos en este. Tengo 4 milímetros de supranivel del ST, por lo tanto cumple el primer criterio, ¿cierto? Donde tengo un QRS positivo, debiera tener una repolarización negativa, pero no la tengo. Tengo un supranivel, ¿sí? Y este ejemplo, que es un poco más difícil de ver, uno lo puede ver muy bloqueado a rama izquierda, muy tranquilo, un paciente que está alrededor de 95-100 por minuto, en el contexto de un dolor torácico, pero si nosotros analizamos bien este electrocardiograma, tenemos un paciente que está con mucha angina. Lo primero, y recuerden eso es lo que les dije, que la primera deflexión tiene que ser muy lisa, y aquí tenemos una inflexión que de alguna manera interrumpe la despolarización bien recta que tiene que tener la primera inflexión. Entonces eso es lo primero que personalmente me llama la atención, de acuerdo a lo que les dije. Pero finalmente tiene un bloqueo de rama que impresiona ser genuino, pero si nosotros este complejo lo agrandamos y analizamos un poco ese supranivel en base al RS precedente y hacemos ciertas mediciones, ¿cierto? Esta es nuestra isoeléctrica. Entonces desde aquí nosotros medimos nuestro supranivel del ST y tenemos 3 milímetros, ¿cierto? Ok, 3 milímetros. ¿Cuánto mide nuestra S precedente? 8 milímetros, perfecto. ¿Cuánto porcentaje, o en términos porcentuales, es 3 milímetros de 8? Lo dividimos y te da 0.35%, te da un 37.5% de este 3 milímetros. Y por eso digo que es muy difícil de ver, porque es muy sutil a veces, como en este caso. Por lo tanto, cumple el tercer criterio, porque es más de un 25% de la S precedente, y este paciente debiera irse a angioplastía o debiéramos hacer alguna estrategia de reperfusión, trombolisis, lo que sea, ¿sí? Así que ojo con eso. Por eso quise poner estos 3 ejemplos, para de alguna manera recalcar los criterios de Sgarbosa, porque muchas veces nos llegan bloqueos de rama izquierda normales, en donde el paciente tiene otra cosa y finalmente lo derivan. ¿Ah? Así que espero que haya quedado claro, que le haga sentido. Ahora,
todos en nuestro inconsciente tenemos que, de alguna manera, cada vez que vemos un supraninivel del ST, es como una coronariografía, pero no todo lo que vería es oro, así como no todo lo que vería es oro, no todo supra es oro, ¿sí? No todos los pacientes con supraninivel del ST van a la unidad coronaria o van a hacerse una coronariografía precoz, porque no hay que olvidar, y no nos podemos anclar, nosotros en los urgenciólogos tenemos el concepto de anclaje precoz, que no, cada vez que nosotros vemos algo, nos abstraemos un poco y pueden ser otras variables, ¿cierto? No tenemos que anclarnos directamente a un diagnóstico, ¿ya? Y podemos dividir de alguna manera los 22, aproximadamente 23 causas que existen de supranisnivel del ST en tres pilares, que son principalmente el pilar de isquemia estructural y causa extracardíaca, ¿cierto? Todas estas causas dan supranisnivel del ST, cada una con morfologías diferentes, que eso da para otra clase finalmente, pero acá podemos ver, por ejemplo, que en el pilar de isquemia o de causas de este tipo está el infarto, el aneurisma, el espasmo coronario, disección coronaria, el Takotsubo y el TEP. Cuando produce infarto ventrículo derecho podemos ver un supranisnivel del ST, ¿cierto? Cuando es coronario nosotros, o de causa isquémica, habitualmente nosotros vemos cambios recíprocos, que esos cambios recíprocos son un infradesnivel en la pared contralateral, ¿cierto? Y eso le da peso a que nuestro supranisnivel del ST es de causa isquémica. No así con el bloqueo rama izquierda, que tenemos y vimos que tiene un supranisnivel del ST, el marcapaso también tiene supranisnivel del ST, miocardiopatía hipertrófica, repolarización benigna, hipertrofia ventrículo izquierdo, todo eso nos da de alguna manera un supranisnivel del ST, muchas veces y habitualmente no da con cambio recíproco o infradesnivel en pared contralateral. Ahí uno tiene que empezar a buscar ciertas características de lo que de alguna manera cumplen criterios de repolarización precoz, por ejemplo, y quedarnos tranquilos frente a un paciente que quizás está ansioso, paciente joven, con un dolor al pecho tipo puntada y que tiene una repolarización precoz, y saber reconocerlo finalmente. La morfología del supranisnivel también es importante saber definirla. La pericarditis, miocarditis y endocarditis puede producir supranisnivel del ST. Brugada, por definición, tiene supranisnivel del ST. Displasia ritmogénica del ventrículo derecho también tiene supranisnivel del ST. Con su onda epsilon se pueden confundir. Hipercalemia también, hipercalcemia, tiene un QT corto, entonces la T se monta sobre el QRS y eso uno lo puede confundir con el supranisnivel, o sea, finalmente se ve como un supranisnivel del ST, pero si uno no lo analiza, finalmente es la T que se monta en el QRS por el QT corto. Y la hipotermia pasa lo mismo con una onda J, que la onda J de Osborn tiene una inflexión positiva después de la S y antes de la T, que puede tener también una morfología o visualmente parecer un supranisnivel del ST y nosotros asumirlo como isquémico, pero finalmente hay que asumirlo en el contexto de que un paciente hipotérmico y ahí se puede ver. Insisto, esto da para otra clase, pero es importante reconocer que no todo supranisnivel del ST implica una cardiopatía isquémica o síndrome coronario, hay muchas otras causas. Lo importante que tenemos que hacer nosotros es determinar el riesgo finalmente. Asumiendo, por ejemplo, el paciente que ese supra que estamos viendo es isquémico, no todos los supranisnivel del ST tienen el mismo riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo que un paciente que es un poco más alto, un riesgo que en verdad no es tan alto, si bien estamos hablando de una patología tiempo dependiente y emergente que tenemos que hacer cosas. Esto finalmente esta diapo se enfoca en clasificar de alguna manera la gravedad de nuestro paciente, y a qué me refiero es que no es lo mismo tener este paciente con dolor al pecho, 70 años por ejemplo, un paciente con un supranisnivel del ST que se ve acá en par inferior, ¿cierto? Tenemos supranisnivel de 2, de 3 ABF, estamos viendo que tiene un poquito de Q, entonces un paciente que ya quizás lleva un poco más de síntomas y tenemos cambios recíprocos que se ven finalmente en ABL más marcados, ¿cierto? Aquí tenemos una T negativa y un infranivel de 1 milímetro, que puede ser cambio recíproco de esto, y tenemos esto que está tranquilo. No olvidar que cuando tenemos un paciente con un infarto perinferior, debemos analizar correctamente el PR, ¿cierto? Y de que la conducción AB está indemne, porque recordemos que este territorio que compromete la coronaria derecha, ¿cierto? Puede comprometer el nodo AB y evolucionar con un PR prolongado, ¿ya? Y alteraciones del tipo de conducción AB, de tipo bloqueo AB, segundo grado, tercer grado, etc. Entonces, este paciente, este infarto es el más frecuente que van a ver ustedes, insisto, el 60%, de acuerdo a la literatura en donde lo lean. Y es diferente tener este tipo de compromiso a tener este infarto, que si se fijan, uno lo ve de lejos y parece cualquier otra cosa menos un electro, pero si uno lo analiza, tiene aquí uno ve una onda monofásica, pero en rigor, aquí vemos una
una deflexión en donde empieza el supra-desnivel del ST, aquí termina la R, pero aquí empieza el ST, entonces es un supra-desnivel de pared inferior, cambio recíproco en pared lateral, y probablemente tengamos un compromiso de pared posterior, ¿cierto? Con infranivel y una inflexión positiva acá al final, y vemos que no tiene ninguna P, tenemos un ritmo nodal, o sea, finalmente aquí tenemos el nodo completamente isquemiado, ni siquiera tenemos alguna pesquisa de alguna manera de actividad auricular, y lo que está rescatando en frecuencia es el nodo, que con el automatismo que tiene, está rescatando con frecuencia, ¿cierto? Este es un electro súper, súper malo. De hecho, lo puse a propósito para que se den cuenta que no es lo mismo, si se fijan, este compromiso de infarto no es lo mismo que este, ¿sí? Y es la misma arteria, probablemente, ¿sí? O este otro, ¿cierto? Que es un paciente que a grosso modo tiene una taquiarritmia irregular de complejo ancho, se podría analizar como ancho, sí, y si nos detallamos un poco más en el compromiso del supra-nivel del ST, nosotros vemos que tiene un supra-nivel del ST en D2 gigante, se fijan, tengo una Q, R y el S parte acá, ST, que es como una aleta de tiburón, ¿cierto? Es B2, B3, B4, ¿cierto? Y en B5, B6 tengo cambios recíprocos finalmente acá, ¿cierto? Tengo infranivel del ST. Tengo en ABL, ¿cierto? Tengo un supranivel del ST, lo que me habla de que es un compromiso bien proximal. Y lo otro característico es que una de las aquí hay dos criterios para determinar qué tan compromiso de arteria descendente anterior tengo yo, porque aquí obviamente tengo un compromiso de pared anterior, probablemente tenga ocluida la arteria descendente anterior, pero qué tan ocluida, a qué nivel, si es muy proximal, medio, distal. El paciente tiene una morfología casi de bloqueo rama derecha y tiene una Q, parte con una Q. Finalmente este es uno de los criterios que te permite decir que un compromiso muy proximal de esa arteria, ¿ya? Lo que lo hace un infarto inclusive más grave que ese, y obviamente más grave que ese, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. Si nosotros, en algún constructo hipotético, ojalá que nunca les pase, pero les llegue al unísono los tres pacientes con el mismo infarto que le estoy mostrando yo, este paciente debería priorizarse para ir a hemodinamia, luego ese y luego ese, ¿sí? Los dos últimos probablemente estén muy inestables, ya desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista sintomático, probablemente estén o en EPA o en shock cardiogénico, finalmente. Pero a eso me refiero, que no todos los infartos con supra caen en la misma bolsa, sino en esa misma bolsa uno los puede categorizar finalmente y clasificar de acuerdo a la gravedad, ¿sí? Todo el infarto que comprometa la pared anterior es un poquito más grave, ¿ya? ¿Y cómo lo clasificamos? ¿Y cómo hablar un idioma en común con el cardiólogo cuando lo presentemos? Es la clasificación de Killip, finalmente, que es una clasificación clínica súper útil. Y el Killip 1 nos entrega a un paciente que está con un infarto agudo, un infarto sin signos de congestión, ya sea con yugulares, con crépitos, con lo que encuentren. Este paciente a los 30 días, si se reperfunde bien y está dentro de los tiempos, tiene una mortalidad a los 30 días de un 2 a un 3%, ¿sí? Que es bajo. Cambio, el Killip 2 con crépito, un R3, ¿cierto? Que ya se ve como un flujo turbulento en el ventrículo, o el galope ventricular que se llama del R3, tiene una mortalidad de un 5 y un 12%. Killip 3 y 4, estamos hablando de EPA y shock cardiogénico, que estos son obviamente el espectro más grave. En la actualidad tienen una mortalidad entre un 10 y un 20%. ¿Y por qué les pongo estos números? Entre paréntesis, porque el Killip y la clasificación de Killip salió el año 67, y en esa época el Killip 4 tenía un 38% de mortalidad, y el Killip 3, perdón, tenía 38% de mortalidad, y el Killip 4 tenía un 81% de mortalidad, ¿sí? Pero con el advenimiento de las unidades coronarias y nuevamente con la angioplastía, eso bajó alrededor de un 10 o un 20%. Y otra cosa que nos sirve para clasificar y para hablar un idioma en común es la clasificación de TIMI, ¿ya? Si se fijan, y más allá de memorizar esta cuestión, porque lo pueden sacar por Metcalc y da lo mismo, es ver qué evalúa, y fíjense que lo que evalúa son cosas bien de repente, si uno analiza los scores, son cosas bien que uno tiene ya muchas veces interiorizadas. Paciente viejito te da mayor puntaje. Paciente hipotenso, ¿cierto? Una sistólica menor de 100, hipotensión históricamente ha sido menor de 90, pero como que va para allá. Taquicárdico, que es lo que les decía, un infarto taquicárdico es malo, ¿cierto? Killip 2 a 4, ¿ya? Que sea anterior o con bloqueo rama izquierda,
¿sí? Isquémico, como el que describimos muchas veces, pero que sea anterior, ojo con eso, ¿ya? Y eso, mientras más puntaje tenga, más mortalidad tiene en relación a los 30 días, ¿cierto? Entonces, esto también nos sirve para clasificar nuestro infarto. El KILIP y el TIMI me parece que son dos herramientas importantes y no es necesario memorizarlas, para eso están las aplicaciones, todos tenemos celular y la pueden ocupar del Merkel, ¿sí? Desde el punto de vista del tratamiento médico del infarto está el tratamiento antiisquémico y antitrombótico, ¿ya? Someramente me voy a referir a, al tratamiento antiisquémico, que todos los pacientes que llegan a la urgencia con la evaluación primaria que les dijeron las clases pasadas, etcétera, nosotros determinamos, de alguna manera analizamos el electro dentro de los 10 primeros minutos y el paciente tiene un infarto con supra, ¿qué es lo que primero hacemos? Lo metemos en nuestro reanimador, oxígeno, vías venosas, tomamos tubos para exámenes, etcétera, y lo monitorizamos. El oxígeno, no a todos, ahí lo vamos a ver más adelante, en la siguiente diapo, en donde vamos a precisar ciertos puntos. Entonces, el manejo antiisquémico es oxígeno, nitroglicerina por su efecto vasodilatador desde el punto de vista coronario, alivia harto los síntomas, y beta bloqueo, quizás no en agudo, ¿sí? Pero es para disminuir de alguna manera el consumo de oxígeno en miocardio. Y el manejo antitrombótico, que es con el P2Y12, o puede ser también el ticagrelor, que también se puede ocupar en otros lados, pero finalmente las dosis son bien estándar y de acuerdo a las guías, en infarto con supranivel del CT debiera recibir 600, ¿cierto? 600 miligramos en total. Muchas veces nosotros, y depende mucho del centro, en donde a los hemodinamistas les gusta poner unos 300 más arriba, entonces uno los carga abajo con 300, o muchas veces en otros centros me ha tocado trabajar en la Florida, por ejemplo, que yo, como los tengo que derivar, es un centro que no tiene hemodinamia, los tengo que derivar al sutro, yo les pongo los 600 en la Florida, por ejemplo. Atorvastatina y heparina, finalmente uno decide pasarle un bolo de heparina, asumiendo, o de alguna manera asegurándose, eso igual depende mucho del centro, pero en los centros donde me ha tocado trabajar, en la Católica, en el Sutro del Río, en la Florida, uno parte con heparina no fraccionada, finalmente. 5.000 más que suficiente. Ahí la dosis por kilo la pueden ver en todas las guías, etc. Pero enfocarme un poquito más en el aporte de oxígeno, que es donde hay un poquito más de evidencia. Se lo ponemos a todos finalmente. Cualquier infarto con supra le ponemos oxígeno aunque sature 100, o sature 98 o 92, ¿querían ustedes? No está bien poner oxígeno a todos, ¿ya? La recomendación actual es un paciente que tiene menos de 90, ¿ya? Y esto, de alguna manera, con evidencia que es relativamente reciente, que son dos estudios. Finalmente, primero salió el estudio AVOID, que es un estudio con alrededor de 630 pacientes, que lo que se dieron cuenta es que al ponerle oxígeno en forma rutinaria, independiente de la saturación quizá, aumenta el tamaño del infarto a los 6 meses, principalmente por vasoconstricción coronaria y liberación de estrés oxidativo, por hiperoxigenar. Finalmente. Y el estudio Detox del 2016 fueron mucho más pacientes, fueron 6.629, y la conclusión final de ese estudio es que no reduce la mortalidad. Ponerle oxígeno a diestras y a siniestras y ponerle en el otro grupo oxígeno a pacientes menores de 90 tienen exactamente la misma mortalidad. Y como ya hay registros de que probablemente aumente el estrés oxidativo, la recomendación actual es pacientes menos de 90, yo le pongo oxígeno, si satura más de 90, yo no le pongo oxígeno, ¿sí? Porque existen ciertos reportes que podría aumentar el estrés oxidativo y aumentar el tamaño del infarto de los 6 meses, ¿no? La aspirina, quise enfocarme en ciertas dudas prácticas que de alguna manera tengo con el manejo que de repente uno recibe del paciente derivado de atención primaria, por ejemplo. La aspirina es una de las indicaciones que mejor evidencia tiene, finalmente desde el punto de vista médico, de tratamiento médico, tiene un NNT de 42, que como le decía la doctora Marín, por cada paciente que yo le administro aspirina se salvan, por cada 42 pacientes que yo les pongo aspirina se salva uno, es un NNT bien bajo. Y recordar bien la dosis, en general, de acuerdo a la guía, puede ser de 162 a 325, ahí se puede redondear un poco, pero la dosis antiagregante es de 150 a 300. Entonces, en términos prácticos, yo le puedo dar tres pastillas de 100 o la mitad de una 500, ¿sí? Y esto es para generar un efecto de inhibición de tromboxanos, es una cuestión fisiológica.
¿ya? Si yo le pongo 500 de aspirina, yo voy a generar un efecto antiinflamatorio y no voy a generar el efecto antiagregante que quiero y no voy a lograr ese NNT de 42. Así que ojo, son 3 de 100 o la mitad de una de 500 para generar el efecto antiagregante que quiero lograr, ¿ya? Muchas veces vienen pacientes, se da aspirina 500, chao. Bueno, ahí no logré mucho. Finalmente esa es la dosis recomendada por la guía que ustedes lean, europea, americana, la que quieran, ¿sí? La nitroglicerina es un fármaco, obviamente, que produce una vasodilatación coronaria, produce alivio de los síntomas y disminuye la mortalidad por todas las causas, eso ha demostrado. No disminuye la mortalidad en forma absoluta, ¿sí? Es como un pack de outcomes que ha demostrado disminuir, ¿ya? Uno le puede poner una VIC de nitroglicerina de 50 en 250, iniciarla 3 a 6 ml hora, que son dosis bajitas de vasodilatación coronaria. Y desde el punto de vista analgésico, esto alivia harto el dolor, pero si el paciente sigue con dolor y ya estamos pensando en ponerle morfina o algún derivado de la morfina, la opción es fentanil 1 a 2 gamas por kilo endovenoso, y esto, el dolor, disminuye la demanda del oxígeno, estamos disminuyendo de alguna manera, estamos haciendo un tratamiento antiisquémico. Si no tengo fentanil, le puedo administrar 2 a 3 miligramos de morfina, ¿cierto? No hay que dejar sufrir a los pacientes. Eh, eh, y administrándole esa dosis, finalmente hay que tener ojo con el paciente asmático, sabemos que libera cierta unidad celular de los mastocitos, etc. Puede tener algún grado de presión respiratoria, pero hemos visto que lo mejor para el manejo del dolor es fentanil, ¿cierto? Cuando ya la nitroglicerina no cumple mucho ese rol, luego morfina, para no dejarlo sufrir, y ya cuando teníamos una morfina en dosis alta, ojo, ahí es un paciente que tiene que reperfundirse luego, ¿sí? Pero no dejar sufrir a su paciente, ese es como el mensaje final. Y finalmente, dentro de la otra patita, ya terminando la última parte de la presentación, esta película, vamos a hablar un poco de lo que significan las estrategias que tenemos a nuestro paciente, manejo de alguna manera médico, con aspirina, con floppy, etc. Y ahora viene lo que es la reperfusión, ¿cierto? Eso es más o menos lo que pasa a nivel coronario, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Importante los tiempos y recalcar también el tema de los tiempos. Este es un constructo hipotético, de alguna manera, que representa una curva de mortalidad a tiempo, que representa que la ventana de salvataje está habitualmente antes de las 3 horas de tiempo de salvataje de musculatura miocárdica. Entonces, sabemos que estamos frente a una patología de tiempo dependiente, que es el infarto sin supra, y eso implica en toda patología de tiempo dependiente una conducta de tiempo dependiente, ¿sí? Se sabe que por cada 30 minutos de retraso de estrategias de reperfusión en el infarto con supra, aumenta 1% al año la mortalidad, ¿sí? Y esto, hay otros estudios un poco más avanzados que muestran que, con estudios con resonancia cardíaca, que si yo reperfundo a mi paciente antes de los 90 minutos, yo voy a tener probablemente alrededor de un 8% de lesión o de lesión miocárdica, finalmente diagnosticada o visualizada por resonancia cardíaca. Si yo tengo cada vez más demora en reperfundir a mi paciente, voy a tener más compromiso miocárdico y obviamente disfunción ventricular en relación a esa demora, ¿cierto? Puedo tener hasta casi un 20% si mi demora es más de 360 minutos de reperfusión, ¿sí? Entonces es un tema relevante el tema de los tiempos, ¿ya? Hay dos estrategias principalmente de reperfusión, una es la trombolisis, ¿cierto? Y la otra es la angioplastía primaria, principalmente, o en forma, primero voy a hablar un par de palabras de esto. El beneficio es similar a la angioplastía antes de las 3 horas según la literatura, pero si uno aprieta un poco más la literatura, el beneficio es casi igual antes de las 2 horas, ¿sí? La decisión de trombolizar a un paciente cuando yo tengo un infarto con supra y por X motivo, que lo vamos a ver al tiro, decido trombolizarlo, esa decisión no debe demorar más de 10 minutos, ¿ya? Por lo tanto, y aquí lo vemos, la indicación finalmente es un centro que está con angioplastía. Si
si esa angioplastía o ese centro o la coronariografía está ocupada, por ejemplo, con algún paciente, están haciendo un procedimiento o finalmente por X motivo no está disponible dentro de los primeros 60 minutos, yo debiera de alguna manera trombolizar a mi paciente, ¿sí? O si estoy en un centro sin angioplastía y cuyo traslado se demora más de 120 minutos, yo tengo que iniciar el trombolítico dentro de los primeros 10 minutos. ¿Ya? Se ha visto que el trombolítico genera un flujo TIMI3, que el flujo TIMI3 es un flujo que se ve a través de la coronariografía y en relación al medio de contraste que viaja de alguna manera por una arteria coronaria que ya se realizó el procedimiento de angioplastia. El flujo TIMI3 es el flujo óptimo que queremos lograr después de hacer este procedimiento. Fíjense que es 40-50% habitualmente del flujo TIMI3 que se logra con la trombolisis. Este es un metaanálisis que se hizo en 2017 con cerca de 128.000 pacientes, ¿ya? Y analizaron 12 esquemas diferentes de trombolisis, ¿cierto? Obviamente sumado al manejo médico con, no sé, heparina, aspirina, etc. Si se fijan en esta curva, que uno la mira de lejos y ve puras cosas raras, pero si uno un poco más al analizarla, acá tenemos el riesgo de sangrado y el riesgo estimado de mortalidad. Por lo tanto, mientras más arriba o más alejado, tengo más mortalidad o más sangrado, ¿cierto? Entonces, lo que tengo más cercano a acá, a cero, que es este circulito, son las estrategias que han mostrado mejor beneficio, y que son la alteplase en protocolo acelerado, que lo vamos a ver, el anteplase sin el protocolo acelerado, y el tenecteplase más obviamente la anticoagulación, ¿cierto? ¿Qué es lo que actualmente se ocupa? ¿Ya? Esta es como más o menos la evidencia que sustenta de alguna manera lo que estamos haciendo, ya con los infartos. Por lo tanto, hay que preferir tenecteplase o alteplase con el protocolo acelerado o el reteplase, finalmente. Yo sé que hay harta difusión del tenecteplase y alteplase. Las dosis de fibrinolítico, acá están, esta es como una tablita, finalmente resumen. Este es el protocolo acelerado, que es el que nos hacen aprendernos en pregrado, que es el 15 miligramos en bolo, 0,75 en 30 minutos y 0,5 en una hora. ¿Por qué? Porque la vida media de este fármaco es cortita, por eso necesitamos tantas dosis una tras otra, para darle de alguna manera tiempo de acción al fármaco y que de alguna manera fibrinolice la obstrucción. La diferencia del tenecteplase que la dosis es un bolo en 10 a 15 segundos, porque su vida media es un poco más larga. Así es como la lógica que hay detrás de estos protocolos de administración. Si se fijan, el riesgo de sangrado intracraneal es más o menos bien similar, y es bajo el 1,5%, y la permeabilidad, es decir, un flujo TIMI3 logra más o menos un 75% el tenecteplase y el alteplase, ¿sí? Aquí está la dosis, de alguna manera, del tenecteplase por kilo, lo que debiéramos administrarle a nuestro paciente, ya eso lo pueden revisar mucho más adelante. Ahora, ¿qué es lo importante cuando nosotros estamos frente a un paciente que no cumple los tiempos para angioplastía, pero sí cumple de alguna manera y tengo que reperfundirlo? Nuestra siguiente pregunta es, ojo, tengo que parar y por eso pongo un semáforo acá, si el paciente cumple criterios que contraindiquen la trombolisis. Y hay hartos, lo pueden buscar en todos lados, pero aquí como ejemplo, cirugía aórtica, sangrado intracerebral o una cirugía reciente dentro de los últimos 3 meses. Nosotros no debiéramos trombolizar a nuestro paciente, ¿ya? Realmente el paciente que está en este contexto, nosotros debiéramos darle manejo médico y tratar de generar un estudio con angioplastía primaria, ¿ya? Justamente por los riesgos que implica aplicar el trombolítico. Estas son las contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones relativas son un paciente con posparo, ¿cierto? Que el tema que está la doctora Marín refiriéndose hace un minuto atrás. Un paciente con una hipertensión no controlada o usuario de anticoagulante y otras más. Yo aquí pongo algunos ejemplos nomás de lo que son contraindicaciones relativas, ustedes lo pueden revisar con más detalle, está en absolutamente todos lados, y eso debiéramos tener riesgo-beneficio de poder administrar nuestra terapia, no es una contraindicación total. Y si no cumple nada, tengo luz verde y tengo que trombolizar, y nuevamente insistir de que la decisión de la trombólisis tengo que administrarla dentro, o tengo que tomarla dentro de los 10 minutos, ¿ya? Pero ojo, hay diferentes contextos y aquí les pongo como escenario un poco más práctico, que estoy en un centro con angioplastía, y esto ya se lo había comentado, pero está ocupada. ¿Qué es lo que hago con mi paciente con trombolisis, con infarto con supra, que puedo trombolizar? O que tengo que reperfundir y no tiene criterios de trombólisis, lo tengo que trombolizar, ¿sí? Sobre todo si esa demora en liberar la angioplastía es mayor a 1 hora.
Si me llegaron 2 infartos con supra, ¿qué es lo que hago? Estratifico. ¿Se acuerda lo que vimos del paciente con un infarto de pared anterior, del otro infarto de pared inferior? ¿Cierto? La mortalidad asociada que tienen, etcétera, etcétera. Lo estratifico y trombolizo. Finalmente, estratifico uno y el otro lo trombolizo. ¿Sí? O si los dos me caen en el tiempo definido, bien. ¿Ya? Y estoy trombolizando ahora. Administré el trombolítico, elegí tenecteplase o alteplase. ¿Qué es lo que viene ahora? Tengo a mi paciente en mi reanimador, monitorizado, ¿cierto? Lo estoy trombolizando. ¿Qué es lo que hago mientras? ¿Me voy a ver otro paciente? No, tengo que estar muy pendiente de los criterios de resolución. O sea, perdón, de los criterios de reperfusión. De resolución me quedé pegado con la clase de la doctora. Los criterios de reperfusión, que es la disminución del dolor al menos un 50% entre la hora y la hora y media, ¿cierto? Una disminución del supranivel del ST al menos un 50% en una hora y media. Esos son como los más visibles, ¿cierto? La inversión de la onda T en un día, que probablemente no lo vea si estoy cumpliendo los tiempos, y en las 12 horas yo tengo que ver un pique enzimático, ¿cierto? La troponina o la CK o la enzima miocárdica que le pidamos, que en este contexto finalmente no nos va a dar ningún tipo de conducta en nuestra urgencia, y sí le va a servir para el colega del piso. Finalmente va a ser un pique enzimático precoz, ¿cierto? Que se eleva la enzima a las 12 horas, después baja, ¿sí? Y al tener los criterios de resolución, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que gestionar de alguna manera un traslado al paciente para que le hagan la angioplastía, ¿sí? ¿En qué tiempo? Dentro de 2 a 24 horas, eso nos dice la evidencia. ¿Y qué evidencia? Principalmente dos papers que son bien clásicos, que es el Transfer, que es un estudio del 2009, que son aproximadamente 1050 pacientes, en donde llegaron con un infarto dentro de las primeras 12 horas, y eran pacientes de alto riesgo, eran pacientes con infartos de pared anterior, eran pacientes con KILIP un poco más avanzado. Obviamente se excluyeron los del shock cardiogénico, y lo que hicieron es randomizar a una estrategia de hacerle una angioplastía finalmente después de la fibrinolisis, trombolizar y después hacerle una angioplastía en una ventana de 6 horas versus la ventana de 24 horas a 2 semanas o una trombolisis fallida. Esa trombolisis fallida entraba al grupo en donde tenían que hacerlo en forma inmediata. Y se dieron cuenta que hacerlo dentro de las primeras 6 horas disminuía la muerte, el reinfarto, falla cardíaca y choque a los 30 días. Entonces ya ahí teníamos una ventana de más o menos, ¿cuándo lo tengo que derivar? Por lo menos dentro de las primeras 6, dentro de las 6 horas, o sea, de 6 horas en adelante. Ahora, ¿qué tan adelante? Todavía no estaba muy resuelta esa pregunta. Y salió otro estudio, que es el STREAM, que es del 2013, que se hizo con alrededor de 1800 pacientes. Son estos pacientes que se presentaban con algún infarto en las 3 primeras horas. Y fueron 2 estrategias. Fueron una angioplastía primaria después de la trombolisis, o una trombolisis y una PCI, y una angioplastía entre 6 y 24 horas, y se vio que el grupo con trombolisis y angioplastía en este periodo de tiempo tenía una reperfusión efectiva casi igual a este grupo de la angioplastía primaria, ¿sí? Y obviamente con un discreto aumento del accidente cerebrovascular hemorrágico, de complicaciones hemorrágicas en el grupo en donde se administró trombolisis, pero ya teníamos un tiempo definido y de alguna manera una estrategia de hacer nuestra angioplastía en nuestra trombolisis para cumplir los tiempos y con una reperfusión efectiva en estos tiempos por sobre la angioplastía primaria. Por lo tanto, tenemos que trasladar a nuestro paciente en ese periodo de tiempo, entre las 6 y las 24 horas, ¿cierto? Después de mi trombolisis, y a nuestro paciente en teoría le iría mejor si fuera a angioplastia primaria dentro del tiempo. O sea, el tema es cumplir los tiempos, insisto. ¿Qué hacemos con nuestro paciente entre medio? Tenemos que monitorizarlo, ¿cierto? Lo estamos trombolizando, pueden aparecer complicaciones y es importante estar de lado. Estar al lado, finalmente podemos tener un paciente que por su infarto puede generar fenómenos de reentrada y generar esto, realmente es una arritmia, esto es una FB, finalmente, y tenemos que estar al lado para poder pesquisarla. La FB es la arritmia principal del paciente que se infartó por primera vez, es la primera arritmia que aparece, y nosotros si encontramos un paciente en paro con FB, lo primero que tenemos que pensar para atrás es que el paciente probablemente tuvo un infarto y está teniendo esta arritmia secundaria a ese infarto, ¿ya? Entonces, por esto tenemos que estar monitorizándolo bien de cerca. Y ojo, si lo estamos monitorizando y aparecen este tipo de arritmias u otro tipo de criterios como estos, yo tengo que gestionar el traslado inmediato. Yo no puedo esperar más tiempo, finalmente.
Si no cumplen los criterios de reperfusión, uno, en los tiempos establecidos, o si el paciente evoluciona con inestabilidad desde el punto de vista hemodinámico, evoluciona con shock cardiogénico, inestabilidad eléctrica, hace un episodio de taquicardia ventricular sostenida, hace un episodio de fibrilación ventricular que requirió desfibrilación, evoluciona con un EPA o con una angina refractaria que se define como un paciente que cuesta controlarle de alguna manera el dolor, ya voy con nitroglicerina, le pasé fentanil y ya voy con dosis crecientes de morfina, ahí yo defino que el paciente tiene una angina refractaria y ese paciente debiera estudiarse el tiro, ¿ya? En forma inmediata, ¿ya? Y por otra parte, que es finalmente la angioplastía, que en suma, todos van a terminar en angioplastía, solo varía el tiempo, es como el estudio de elección. Genera un flujo TIMI-3, que era lo que les comentaba anteriormente, mayor a un 90%, tiene menos complicaciones que obviamente la trombolisis, pero no está exento. Si se fijan acá podemos ver un mini clip en donde se ve extravasación de contraste de la coronaria derecha, ¿cierto? Le están haciendo una angioplastía a la coronaria derecha y vemos extravasación de contraste, eso es una rotura de la coronaria, que es una complicación no menor, ¿ya? Así que ojo, no es como la panacea. Si tiene menos complicaciones que la trombolisis, sí, menos riesgo, sí, pero ojo, se generan estos problemas igual. Y la indicación principalmente es muy similar y por contraparte de la trombolisis, un centro con angioplastía, y si estoy dentro de los 60 minutos en donde el paciente puede estar ya haciéndose el procedimiento, perfecto, yo lo dejo con mi manejo médico y lo subo. Y en un centro sin angioplastía, pero con un traslado menor a 90 minutos, o sea, un centro con angioplastía, yo a ese paciente elijo como angioplastía primaria la opción de reperfusión, ¿sí? Entonces aquí, de alguna manera, hago como un flujograma de un paciente, porque de repente llegan pacientes bien tarde, ¿sí? Llegan con un infarto ya no reperfundido y hay que saber qué hacer con esos pacientes. Pero finalmente, en un paciente que tiene un infarto menor a 12 horas, si yo estoy dentro del tiempo para hacer la angioplastía, sí, perfecto, le hago angioplastía, ¿sí? Si no estoy dentro del tiempo, lo trombolizo, y ese asterisco, ojo, es para determinar si el paciente cumple criterios para trombolizarlo. Si no lo trombolizo, obviamente tengo que darle manejo médico y tratar de hacerle angioplastía de alguna otra forma. Si lo trombolizo y el paciente, lo siguiente que me tengo que preguntar, ¿se reperfunde? Sí, perfecto. ¿Tengo criterios de reperfusión? Sí. Lo tengo que derivar entre 2 y 24 horas a un centro con angioplastía. Si el paciente no reperfunde, tengo que hacerle una angioplastía de rescate, ¿sí? Que eran estos criterios de alguna manera de traslado inmediato, ¿sí? Entonces el primer asterisco es, si no cumple, manejo médico e intento de alguna manera que se haga una angioplastía dentro de las primeras 12 horas, o la PCI de rescate es en estos contextos, ¿cierto? EPA, shock, arritmias, angina refractaria o un paciente que no cumple con criterios de reperfusión. Y ahora un paciente con un infarto mayor a 12 horas, lo primero que tengo que preguntarme frente al paciente que viene quizás con un poquito de disnea, bien vago, y tiene Q, tiene unas T ya que se normalizaron, pero veo una Q y el paciente quizás llega un poco más cansado. ¿El paciente está clínicamente sintomático con esa angina o esa molestia? Si está clínicamente sintomático, sí, y el manejo es médico y angioplastía, aunque sepamos que la angioplastía no tiene el mismo beneficio, tiene un beneficio incierto en pacientes que ya tienen un infarto mayor a 12 horas. Y si el paciente no está sintomático, yo le doy el manejo médico del infarto, ¿cierto? Y lo estudio con pruebas de viabilidad miocárdica. Si tiene viabilidad miocárdica, le hago angioplastía porque tengo tejido de alguna manera que voy a rescatar. Si tengo tejido que porcentualmente no es viable, le hago solamente un manejo médico y el paciente lamentablemente tuvo su infarto y ya no se reperfundió. Para finalizar, algunos de los mensajes para la casa que de alguna manera se lo he ido repitiendo a través de toda la charla, que es un dolor torácico. En nuestro servicio de urgencia, pisando el triage, tiene que tener un electro dentro de los 10 minutos. Si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda, no olvidarse los criterios de Sgarbosa, que pueden ser diagnósticos e implican una conducta tiempo dependiente. Es importante conocerlo, ¿ya? Por eso me di un poco más el tiempo y me demoré un poco más en recalcar los criterios. Si el paciente cumple para trombolizarlo, hay que iniciarla dentro de los 10 minutos. No hay que esperarlo, finalmente. Y finalmente la angioplastía, todos terminan en angioplastía y solo varía el tiempo. Si se fijan, si lo trombolizo, tengo un tiempo definido para trombolizarlo. O sea, para que haya coronografía. O inicialmente si lo elijo como alternativa primaria, obviamente va a terminar en coronografía. Eso.
muchas gracias por la invitación. Y voy a salir de acá para ver si hay alguna pregunta. 21 preguntas. Muy bien. Sí, tenemos varias preguntas. Bien. A ver. Voy a partir de aquí, de la 107, ¿cierto? ¿Podría repetir las indicaciones de trombolisis, por favor? Mira, las indicaciones de trombolisis es un paciente con infarto con supra en donde yo no cumplo los tiempos para derivarlo, para derivación como angioplastía primaria. Finalmente todos debiéramos perseguir, de alguna manera, reperfundir a nuestro paciente con la coronariografía, ¿ya? Pero si no los cumplo, ese paciente tiene indicación, una preindicación de hacerse trombolisis, ¿sí? Frente a un cuadro de, obviamente, infarto con supra. Pero ojo con los criterios de contraindicación de la trombolisis. Si no los cumple, ese paciente debiera tener un manejo médico y programarse su angioplastía cuando pueda, cuando esté disponible. Pero lamentablemente, si ese paciente quizá, no sé, se operó de la aorta la semana pasada y tiene un infarto con supra, tú no lo puedes trombolizar. No lo puedes trombolizar. Entonces se opta por hacerle una coronariografía en el tiempo que se pueda, finalmente. Es como el área gris que existe de repente en estos casos, pero debiéramos optar por una terapia que sea menos riesgosa para él, independiente que cumplamos los tiempos o no, porque ya es un caso particular, ¿sí? Así que eso es la respuesta a Sotomayor, María Sotomayor. ¿No? Una consulta, entre supranivel del ST y una T invertida, ¿qué diferencias patológicas tiene en caso de isquemia? El supranivel del ST te habla de una oclusión coronaria, finalmente. Te habla de una oclusión coronaria total, ¿cierto? Por un tema fisiopatológico. Se tapa la arteria y el segmento ST se eleva por liberación de potasio, se pierde de alguna manera la barrera, el potencial de membrana se pierde y ese ST te refleja que hay una oclusión completa. La T invertida son signos de isquemia que pueden ser muy variables, ¿ya? Puede ser eh, que, que no exista una oclusión completa del vaso y no sea un infarto con supra propiamente tal, ¿ya? Le estoy respondiendo a Camilo Urrutia, por si acaso. Y la T invertida, ¿qué es lo que yo te recomiendo personalmente? Al encontrar una T invertida, buscar concienzudamente si ese electro tiene supra en la pared contralateral. Por ejemplo, si yo veo, no sé, si yo veo una T invertida en ABL, por ejemplo, yo tengo que buscar sí o sí si esa T invertida en unos 15 o 20 minutos más se va a acompañar de un infarto con supranivel del ST en pared inferior, por ejemplo, que la T invertida por sí sola puede ser un signo precoz de una elevación del supranivel del ST. Así que tu pregunta es súper buena, ¿ya? Pero en general las T invertidas reflejan otro mecanismo, son mecanismos de sobrecarga, de isquemia, ¿ya? Pero mi consejo es cuando yo veo una T invertida, yo busco finalmente si ese paciente tiene un supranivel del ST en cualquier otro lugar y si clínicamente a mí me convence de que tiene angina. El paciente quizás tiene una T invertida y yo busco criterios de hipertrofia y tiene hipertrofia y en verdad el paciente no tiene isquemia, no tiene como una angina propiamente tal, yo esa explicación se la doy a sobrecarga por hipertrofia ventricular. Pero si el paciente tiene un supranivel del ST, eso predomina finalmente. La tarea que hay que hacer ahí es buscar criterios de que efectivamente ese supranivel del ST es isquémico, como buscar T negativa o infranivel del ST en pared contralateral, y darle el peso a que, en definitiva, ese supranivel del ST es isquémico, ¿sí? ¿Cuál sería la conducta? Listo, bien. Next. Constanza Silva, ¿cuál sería la conducta si el supranivel en B2, B3 no están sobre el límite normal, pero B1 y B4 tienen supra mayor a 1 milímetro? Es raro que eso pase, finalmente, es raro, pero como no todo en medicina se puede negar en forma absoluta, lo que yo haría es, si el paciente tiene angina, finalmente aquí la clínica manda mucho. Si el paciente tiene angina y tiene un supranivel del ST en B2, B3, que quizás no son categóricos, pero tengo supranivel del ST de B1 y B4, es súper raro que tengáis una pared comprometida que corresponde a la primera, o sea, que corresponde a una arteria en particular, ¿cierto? Porque recordemos que la arteria descendente anterior va de B1 a B4, B5, B6 a veces. Pero si tengo compromiso de B1 diagnóstico y B4 diagnóstico, es súper raro que en B2 y B3 tengáis un supranivel que no es diagnóstico. Finalmente tienes una imagen que es de supranivel del ST en una pared que es concordante a una arteria. Ahora, si eso se acompaña de infranivel del ST en pared inferior,
yo lo manejaría como un supranivel del ST y mi estrategia de reperfusión de acuerdo a trombolisis, a angioplastía primaria y todo lo que hablamos al final, ¿sí? Pero es raro tu escenario, es poco probable que pase, pero si pasa, el contexto te lo da todo. Si el paciente está con una angina, mi recomendación es, si no te convence eso, repetirle el electro en 10, 15, 20 minutos más y ver si efectivamente los cumple, pero si efectivamente el paciente está con una angina y tiene supranivel en B1 y B4, es muy raro que no tengáis criterio diagnóstico en B2 y B3. Muy raro, porque son parte de la misma pared que estaría comprometida. ¿Sí? Sobre el uso de morfina, ¿qué pasa con el infarto de pared inferior? ¿Qué tal el uso de Fenta? Ya. El infarto de pared inferior es un porcentaje de los infartos de... o sea, ¿qué pasa con el... perdón, tu pregunta va enfocada a si hay compromiso de ventrículo derecho finalmente. Hay un porcentaje de los pacientes que debutan, le estoy respondiendo a Francisco Uribe, perdón. Hay un porcentaje de los pacientes que debutan con un infarto con supra de pared inferior y que tienen compromiso de ventrículo derecho, no todos, ¿ya? Finalmente hay que tener ojo con eso, no lo contraindica, finalmente contraindica un poco el uso de nitratos, ¿ya? Pero insisto, no hay que dejar sufrir al paciente, ¿ya? Si el paciente tiene una sistólica menor a 90, obviamente no le va a poner nitro, ¿cachai? Porque es una contraindicación formal de usar nitro. El uso de Fenta anda súper bien, en verdad hay como un miedo injustificado del Fenta en términos de depresión respiratoria y hipotensión. Uno tiene que usar dosis muy grandes, y te lo digo yo que trabajo en la UCI, tengo que darle dosis muy grandes a un paciente para que tenga depresión efectivamente respiratoria y para que hipotense. Así que, en general, esos pacientes andarían súper bien. Y no todo infarto de pared inferior contraindica, de hecho, el uso de nitro. Ojo, hay que tener diagnóstico de que tenga un compromiso de ventrículo derecho. Hay diferentes escuelas. Hay algunas conductas de que todo lo infarto de pared inferior no le pongo nitro, pero eso tampoco es muy correcto. Yo debiera tener certificación de que ese paciente tiene compromiso de ventrículo derecho con derivada derecha y un supranivel de 0,6 con B4R, para decir, no, es que no le pongamos nitro porque tiene compromiso de ventrículo derecho. ¿Cachai? Así que eso. Jorge Planela, Niclitech. ¿Cuáles son las indicaciones de heparina en infarto con supra ST? Tenía entendido que en ese caso no se utilizaba. No, supra nivel del ST se ocupa, siempre. Puedes tener enoxaparina, puedes ocupar heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada, eso está absolutamente en todas las guías, va en relación al kilo de peso, las dos, ¿cierto? Unidades por kilo de peso, eso lo puedes buscar en la guía, pero sí, se tiene que dar el infarto. Ahora, adelantando un poco tu pregunta, se está viendo el real beneficio de la heparina, en verdad, porque están viendo que efectivamente son estudios antiguos que la avalan, pero no hay una recomendación actual de que te diga de que no hay que hacerlo, ¿cachai? De que no se la recomienda, ¿cachai? Hay que usarla. Hasta el minuto hay que usarla. Yo la uso personalmente. ¿Ya? Javier Jara. ¿Qué se recomienda como tratamiento antiisquémico en un paciente que cursa con un infarto e hipotensión? Tratamiento antiisquémico, más o menos parecido a la pregunta que más arriba, ahí tú privilegias de alguna manera los opiáceos, ¿ya? Si tenéis Fenta, genial. Si el paciente está de alguna manera con una presión sistólica menor a 90, es una contraindicación formal para usar nitro, ¿ya? Así que, nada, analgesia, ojalá Fenta, o si no, morfina, en dosis bajita, pero créanme que el Fenta en dosis 1 o 2 gamas por kilo anda súper bien. ¿En qué momento se va a indicar llega atorvastatina beta bloqueo? Debe ser inmediato alguna ventana de tiempo. Pablo Santibáñez. Pablo, el llega quizás probablemente después de la angioplastía, en términos prácticos, ¿sí? Se ha visto que disminuye el tamaño del infarto, tiene beneficio, hay que hacerlo, hay que indicarlo, el paciente debiera irse de alta con llega. Y atorvastatina la administramos en general teniendo el diagnóstico. La atorvastatina son una carga de 40, 80, etc. Y al momento de tener el diagnóstico y de ya darle el manejo médico del infarto, la atorvastatina. El beta bloqueo quizá en un paciente que tiene frecuencia cardíaca muy alta, que está como con cierta inestabilidad, no quisiera mancharlo. Es una indicación que el paciente también debiera, y que es lo que recomiendo yo, como urgenciólogo, es indicarlo después de que el paciente vuelve de su terapia de reperfusión. Ya después de la angioplastía te empezáis como a pastillar, ¿sí? Empezáis como a generar todo este tipo de dosificación con las pastillas.
La única droga que uno quizás daría en agudo es la atorvastatina, pero por ejemplo hay criterios en donde contraindican el beta bloqueo en agudo, sería como frecuencia cardíaca mayor a 120, un paciente que está como con un edema pulmonar agudo, ahí uno no es buena idea como frenarlo tanto, ya con beta bloqueo. Así que lo más seguro es iniciarlo quizás después de la terapia de reperfusión, ¿sí? Nicolás Moreno, con respecto a la morfina, ¿qué evidencia hay en que disminuya los efectos de antiagregantes orales? Hay harta evidencia que de alguna manera te dicen, por ejemplo, el usar, no sé, omeprazol y el clopidogrel, como que disminuiría el efecto del clopidogrel, el coadministrar omeprazol para toda la cantidad de pastillas que tenemos que darle a un paciente. En verdad son efectos que no, efectivamente hay reportes, pero no hay una evidencia que contraindique realmente el uso de los antiagregantes. Ahora, insisto, en la morfina, yo como recomendación la sugeriría en el contexto de no tener fentita, por ejemplo, porque el fenta anda súper bien, pero la morfina se ha visto en harta, por ejemplo, en EPA aumenta un poco la mortalidad, la tasa de reintubación, etcétera, como que tiene outcome adversos, realmente. Pero mi recomendación es que no podéis dejar sufrir a tu paciente tampoco, ¿cachai? Si no tenéis Fenta, usar morfina, en verdad no hay una recomendación formal de no usarla si usáis antiagregantes, ambas cosas tienen beneficios en diferentes puntos de vista, pero nada, no hay algo fuerte que te pueda comentar en este minuto en relación a tu pregunta. Cuando se habla de cambio recíproco electro, se refiere al descenso del ST en derivadas distantes, ¿siempre están presentes o dependerá de la magnitud del infarto? Muy buena pregunta, siempre están presentes y siempre hay que buscarlos cuando mi supranivel es isquémico. De hecho, es una característica electrocardiográfica que tiene mucho sentido, porque toda la polaridad se va a la zona de isquemia, por lo tanto, las derivadas de la zona contralateral en donde está el infarto leen como la despolarización, leen como la magnitud del vector que se aleja finalmente. Entonces, por eso se ve un infranivel del ST en esa zona. Obviamente depende de la magnitud. ¿Te acuerdas que te mostró un infarto de circunfleja y ese infarto de circunfleja era bien sutil y tenía un infranivel bien chiquitito? ¿Ya? Obviamente depende de la magnitud, pero siempre eh, tienen estos cambios recíprocos. Ahora, ojo, hay otro tema que son súper relevantes, que son los patrones de alto riesgo en el contexto de infarto sin supra, ¿cierto? Eso, los patrones electrocardiográficos. Tú puedes tener, por ejemplo, hay un patrón en particular que es la oclusión de la primera diagonal, en donde tú tienes un supradesnivel del ST en ABL y B2, que si te fijáis no son derivadas contiguas, ¿ya? Pero si eso se acompaña de un paciente con angina y cambio recíproco en inferior, ese paciente tiene ocluida la primera diagonal. Es una cuestión súper específica la que te estoy diciendo. Pero en verdad, los cambios, las derivadas contiguas, uno debiera enfocarlas, debiera buscarlas, pero no siempre están presentes para asumir que el paciente tiene una arteria tapada, ¿sí? Frente a la gran mayoría, yo creo un 99% de los pacientes que están con un infarto con supra y la oclusión coronaria tapada, tienen esos cambios, pero hay otros patrones de alto riesgo, que también es una clase aparte, que son electrocardiogramas que te dan criterios que no están dentro de la última definición del infarto, que son estos supra de nivel en caras contiguas, etcétera, etcétera, que sí efectivamente pueden representar una oclusión aguda y tú debieras reperfundirlo, por ejemplo la que te comento, ¿sí? Pero respondiendo un poco más tu pregunta y aterrizándola, sí, uno debiera buscarlo, y sí, está en lo correcto, depende de la magnitud, pero siempre está. Ya no se usa nitro sublingual, depende en dónde estés. En general yo aquí la recomendé porque estamos en un ambiente hospitalario, pero si la tienes, sí. Mi experiencia en usarla es bajísima. Yo me acuerdo que en un par de turnos lo sé, pero después me dediqué netamente a manejo hospitalario y en general ahí ocupamos bombas, ¿sí? La nitro sublingual, la que hay en algunos consultorios, es de 600 miligramos, perdón, gama de nitro, ¿ya? Eso tú lo podías hacer, tú lo puedes hacer una equivalencia de alguna manera a la nitro, a la dosificación de nitro que le hace en forma por bomba de infusión. Pero sí se usa, finalmente sí se usa. Si el paciente no usa, no sé, pues, inhibidores de la fosfodiesterasa, si tiene una presión sistólica mayor a 100 y el paciente está con alta angina, tú lo podrías usar, sin ninguna duda. Si el paciente es alérgico a la aspirina y el asistencial no tiene clopidogrel.
Ahí, pucha, ahí siempre salen estas preguntas en donde como que es el paciente gris, así como el paciente que es alérgico a la aspirina, que es como la intervención que nosotros podemos darle desde el punto de vista médico. Hay otra alternativa, ¿cierto? Hay que ver si tu centro, no sé, pues tiene glicoproteína 2, 3 preA, ¿cachai? Y darle si las tenéis, ¿cachai? Y si el lugar asistencial no tiene, no sé si en tu lugar en particular no hay, se puede dar ticagrelor, que es la otra alternativa, y se ha mostrado, hay estudios que muestran como no inferioridad frente al uso de clopidogrel, como antiagregante, como P2 y 2 finalmente. Hay que tener en consideración con el ticagrelor que si el paciente, cerca de un 12 o un 15% de los pacientes pueden presentar disnea, y bloqueos AB, porque funciona con un mecanismo bien un poco enredado en relación a la adenosina eh, plasmática. Entonces, son como las dos contraindicaciones que uno debiera, o las dos cosas que uno debiera considerar con el uso del ticagrelor. Le estoy respondiendo a Camilo Ruti. ¿Sí? Esa es como la otra alternativa de usar el ticagrelor, si es que no tengo el clopidogrel. Si es alérgico a la aspirina, cariños. Constanza Estivil. Tengo ciertas dudas respecto a los tiempos. Por una post-coronografía, ¿cuánto tiempo se deja anticoagulado? Esa es súper buena pregunta y depende de los resultados de la coronografía. Si el paciente tiene, componente trombótico en sus coronarias, se deja habitualmente 24 a 48 horas anticoagulado, pero esa información tú la tienes post-coronariografía. Si el paciente se desobstruyó de su infarto y vuelve, tú al paciente le da manejo médico y no sigue la heparina. Finalmente la heparina se mantiene siempre y cuando la coronariografía tenga restos trombóticos y el hemodinamista vea que hay alto componente trombótico que haya que anticoagular. Pero muchas veces una rotura de placa que se resuelve con la cuestión no ve componente trombótico y filo, el paciente llega y tú empezás a pastillar con YECA, beta-bloqueo, la anticoagulación no es necesaria y probablemente tú baje la dosis de anticoagulación en base a profilaxia anticoagulante si el paciente obviamente no va a tener una movilización precoz, pero en verdad esa información tú la obtienes después de la coronariografía y si el hemodinamista te sugiere mantener la anticoagulación. El clopidogrel se usa, la dosis de carga es de 300-600 y habitualmente uno ocupa 75 después al día. Y esa dosis se ocupa, todas estas preguntas están en la guía, en todo caso, Constanza, se ocupan al menos hasta el primer año si el paciente le hacen una angioplastía con un stent, finalmente para disminuir la trombolisis, para disminuir el trombo intrastent. Al menos hasta un año, y eso se extiende de acuerdo a lo que diga el cardio finalmente, ¿ya? Pero por un año al menos, ¿ya? ¿Por cuánto tiempo se indica la dosis de atorvastatina? La dosis de atorvastatina se ocupa como carga de 80, ¿cierto? Puedes cargarlo entre 40 y 80, y la dosis, esa es la dosis de agudo. Después de la coro, cuando ya estáis pastillando, puedes disminuirle la dosis dentro de la primera semana a la dosis necesaria, y eso se determina de acuerdo a la cantidad de estudio como de colesterol, etcétera. Esas son preguntas un poco más que ven y que pastillan los internistas. Desde el punto de vista de la urgencia, nosotros cargamos con 80 y después sabemos que eso se regula. Eso también está en la guía Constanza. Si tenemos un infarto sin supra, ¿por cuánto tiempo se deja doble antiagregación? A ver, el infarto sin supra es absolutamente otro tema, ¿ya? Desde el punto de vista de manejo médico, es bien parecido, y la doble antiagregación se deja hasta que el paciente se estudie y si le ponen un stent, finalmente. Si el paciente se le ponen un stent, debieran mantener la doble antiagregación. Si el paciente quizás no tiene una lesión que es sugerente de ponerle un stent y le dan manejo médico, ahí no tiene mucho sentido dejarle doble antiagregación. A ver, Constanza, ¿cuál sería la conducta si el supranivel de B2, B3 no están sobre el límite normal? Pero, eso ya lo respondí, perdón. Me perdí un poco. A ver, otra duda. ¿Cuáles son las ventajas potenciales de elegir streptokinasa sobre la TPA? ¿Reperfunde mejor las coronarias? Todo lo contrario. La streptokinasa tiene un riesgo de alergia mucho mayor. Tiene un potencial alérgico mucho mayor porque la streptokinasa tiene
porcentaje o una probabilidad de reperfusión de flujo TIMI3 menor al altiplase, ¿ya? Así que, en verdad, si tú tenés streptococcus y altiplase, lejos mejor altiplase. Y por un tema práctico de dosificación, si tenéis altiplase y tenecteplase, yo creo que la opción es tenecteplase, ¿sí? Pero lejos altiplase es la mejor opción. Si tengo contraindicación de trombolisis y no tengo disponible angioplastía, manejo médico, ¿sí? Que es como, por ejemplo, el paciente que les presentaba. Manejo médico y tratar de, dentro de las primeras 12 horas, ojalá, tener, dentro de las primeras 12 horas, ojalá programar una angioplastía finalmente, que era como el caso que les puse. Le estoy respondiendo a Matías Suárez. Tratar de hacer el estudio con angioplastía primaria dentro de los tiempos que se pueda finalmente, pero está justo en un periodo gris en donde en verdad tienes que elegir la estrategia de reperfusión menos riesgosa para el paciente. Después de 3 horas pasó el infarto, solo me queda opción terapéutica de terapia con angioplastía. Sí, porque se ha visto que si lo trombolizáis después de ese periodo, la mortalidad aumenta, el riesgo de sangrado aumenta, así que es una decisión que tienes que tomar al momento del diagnóstico, ¿sí? Así que debieras tener como opción la angioplastía en ese contexto. ¿Cuál sería el manejo de un paciente con contraindicación para trombolisis y PCI? Eso ya lo respondí. Anticoagulación con heparina no fraccionada hasta reperfusión. En general, uno le da el bolo, ¿sí? Porque tú lo vas a reperfundir con trombolisis y después con heparina. O sea, tú le vas a reperfundir con trombolisis y después va a ir a angioplastía en el mundo ideal y en lo que se debiera hacer. Entonces tú debieras mantenerlo con heparina no fraccionada, o si tienes examen y tienes una buena creatinina, lo podéis reperfundir o lo puedes anticoagular con heparina de bajo peso. Así que, nada. La elección depende del centro. Muchas veces, a los centros que me ha tocado responder a mí y trabajar, a mí, en verdad, se elige la heparina no fraccionada porque son flujos como tan rápidos que, de hecho, el paciente va a angioplastía sin ningún examen. Entonces, lo más seguro, si el paciente tiene falla renal o no, es con heparina. Le pasáis un bolo inicial que está en todos lados y listo. Los tiempos de traslado para angioplastía son desde que el paciente llega al servicio de urgencia, sí. Francisca Méndez, sí. Ignacio Santos, consulta, ¿qué arritmias no se consideran como arritmias de reperfusión? Antiguamente se planteaba como criterio de reperfusión la arritmia del hígado ventricular acelerado, del RIVA, que es un ritmo nodal mayor a 60 por minuto, que es un ritmo alto. Actualmente no se busca mucho, pero si lo tienes, te aporta, ¿sí? Arritmias que no se consideran como arritmias de reperfusión, entiendo yo tu pregunta de que finalmente son inestabilidad arrítmica. Yo me refiero a arritmias finalmente, a taquicardias ventriculares, a fibrilación ventricular que el paciente desarrolle frente al periodo en donde se está trombolizando o post-trombolisis esperando su traslado. Esas arritmias obviamente no se consideran como reperfusión, en absoluto. De hecho, le dan mucho más riesgo de que un paciente que todavía está ocluido y tenéis que apurar un poco el traslado a la angioplastía. ¿Sí? Francisca Ramos, ¿en qué contexto solicito derivadas posteriores frente a un paciente que está con mucha angina? Es muy buena tu pregunta. Frente a un paciente que está con angina, le toma una electrosuperficie de 12 derivadas y ese electro de 12 derivadas no te arroja mayores hallazgos, no te arroja supravenidal del ST, pero tú probablemente le veas imágenes de compromiso posterior en pared anterior, ¿cierto? Porque si el paciente tiene, por ejemplo, comprometida la descendente posterior, ¿cierto? La pared posterior es súper mal representar la electrosuperficie. Entonces, ¿cómo tú ves? Tú ves cambios recíprocos en pared anterior, ¿sí? Porque el compromiso está en pared posterior. ¿Y cuáles son esos cambios recíprocos? Son, de alguna manera, infradesnivel en B1, B2, B3, con una T positiva en la parte final de las precordiales derechas. En ese contexto, tú sospechas que el paciente está con un infarto de pared posterior. Ahora, ojo, el infarto de pared posterior en forma aislada es un 2 o un 3%, es súper bajo, se acompaña de compromiso de pared inferior. Entonces, ¿cuál es mi consejo? En un infarto de pared inferior, tomar derivadas derechas y derivadas posteriores. Descartar finalmente si tengo compromiso de pared posterior, más aún si tengo estas imágenes que le describí para pedir derivadas posteriores. ¿Sí? Diego Araya, si hay bloqueo de rama izquierda con un infarto con supra, el manejo no cambia absolutamente nada. De hecho,
Nada, exactamente el mismo. El tema es reconocerlo en el bloqueo de rama izquierda. Por eso me enfoqué un poco más en los criterios de Scarbosa. Si cumple criterios de Scarbosa, no cambia. El manejo médico igual, el paciente se tiene que reperfundir, etcétera. Se tiene que trombolizar, si se tiene que trombolizar, etcétera. ¿Sí? De trombolisis, no sé qué se respondía esa pregunta. Carolina, me queda lugar con los fármacos de entrada ante el diagnóstico de con super. ¿Cuándo creo el beta-glucano? Eso ya lo respondí. Quizás después de la terapia con angioplastia. Fuera del ecocardio, ¿es recomendable usar en primera instancia cardiorresonancia o otros medios para evaluar la viabilidad miocárdica? Eso depende de la evaluación del cardio, finalmente. Depende. De repente le hacen un eco de buta, etc. El test de esfuerzo está como muriendo cada vez más. Le pueden hacer como, no sé, un estudio de un angiotac coronario, eso depende mucho. ¿Puede usar una resonancia? Sí. Pero en verdad eso no es una respuesta que tengamos que responder nosotros en la urgencia, finalmente lo responde más el cardiólogo, que son los que se dedican de alguna manera a esto. Así que una recomendación formal depende mucho del cardio, no sé si la decisión pasa por nosotros. En el caso de una enfermedad de tres vasos, Gabriel Lorca, que va a requerir bypass coronario, también se plantean los mismos tiempos de derivación, a los 90 minutos, hacer trombolisis primaria y el bypass. Mira, tu pregunta es buena. En el caso de una enfermedad coronaria de tres vasos, tú lo sabes después de la coro. Tú no tenés cómo saberlo con un paciente que consulta por dolor al pecho. Hay ciertos patrones que te pueden sugerir que tiene una enfermedad de tres vasos, por ejemplo, una infra de nivel difuso y un supra en ABR, ¿cierto? Coronario puede ser una enfermedad de tres vasos, una ADA muy proximal o un infarto de tronco, que habitualmente no llegan vivos, ¿ya? Por eso tú, el único cuidado que tenéis que tener acá es quizás frenar un poco el clopidogrel, por la vida media que tiene. Y si ese paciente va a cirugía de revascularización miocárdica y está con clopidogrel, el riesgo de sangrado es mayor y les va peor. Entonces, cuando tú tienes este tipo de patrón al electrocardiograma que es sugerente de que el paciente tenga una enfermedad de tres vasos y eso se confirma con la coronariografía, ahí el cuidado netamente con el clopi, pero tú no puedes saber si el paciente a ciencia cierta con el electro tiene una enfermedad de tres vasos. No se puede, insisto, hay ciertos patrones que lo pueden sugerir, pero eso tú lo sabes después de la angioplastía. ¿Sí? Ya con angioplastía da lo mismo hacerle la trombolisis. Finalmente, ese patrón no es para trombolizarlo, porque no es un supra, realmente. No es un supra que tú tuvieras que trombolizar, tú lo manejas con un infarto sin supra de alto riesgo. ¿Ya? Eso vería. ¿Es razonable hacerle el test de COVID antes del electro a un paciente que llega en un centro por dolor alginoso? En la actualidad, yo creo que sí, es recomendable. Es recomendable, sobre todo si, desde el punto de vista epidemiológico, tiene historia. ¿Sí? Si un paciente que estuvo en cuarentena, no salió nada, estuvo guardado y le dolió el pecho, cardiopatía y llegó a la urgencia así, depende del peso específico que tú le digas a la historia. ¿Ya? Le estoy respondiendo a Pablo Ribano, se me olvida quién decirle, pero a Pablo Ribano, en verdad, eso depende, ¿sí? Si el paciente consulta por más síntomas, fiebre, disnea, alguna otra cosa, obviamente visita, pero con dolor con supra, sí. Ahora en pandemia puede ser dudable si a todos o no, eso depende del centro también, pero insisto, si un componente epidemiológico importante en la historia asociado a la historia de cardiopatía, probablemente suene razonable pedir. En cuanto al oxígeno, si el paciente está superando 92, 94 y desaturando, y clínicamente podría hacer un EPA, oxígeno, yo tengo que esperar a que baje. No, en general, tú puedes pronosticar que el paciente probablemente vaya a hacer un EPA si el paciente no se reperfunde en los tiempos europeos, tiene un infarto de pared anterior extenso, tiene una alteración electromecánica, por ejemplo, con un infarto de pared inferior y, no sé, con bloqueo ahí completo, esos pacientes pueden debutar con un EPA, pero en general el oxígeno, lo que se recomienda es que bajo 90 no le deberéis poner oxígeno. Ahora, si tu paciente clínicamente está en EPA, cambia el contexto. Habitualmente esos pacientes con shock cardiogénico se sacaron de su estudio, ¿cachai? O sea, no hay como una evidencia formal, este es como el paciente con infarto con supra, Kilip tranqui. Mencionó sobre la trombolisis flujo TIMI3 40-50%, no entendía lo que había... el flujo con la trombolisis, que se genera un flujo TIMI3, la mitad de los pacientes genera un flujo TIMI3 con la trombolisis, ¿ya? Obviamente aumenta un poco y alrededor de un 75% de reperfusión a los 90 minutos y se logra hasta un 75% con altiplasa y tenecteplasa. Pero lo que me refiero es que ese flujo TIMI se logra en la mitad de los pacientes.
en el resto de los pacientes se logra un flujo TIMI-2, TIMI-1, y eso debiera corregirse con angioplastía, finalmente. Ya, por eso todos los pacientes que se trombolicen, o no se trombolicen obviamente, todos van a angioplastía, por eso mi mensaje final de que van todos a angioplastía primaria, o angioplastía secundaria en el caso de trombolisis, pero van todos a angioplastía, ¿ya? Porque justamente el porcentaje de reperfusión no es el óptimo en flujo TIMI-3 con el trombolítico. Iván, en el caso de un paciente que está saturando, por ejemplo, en 94 y lo veo clínicamente, es muy posible que haga un EPA. Lo mismo, esa pregunta yo la respondí. Doctor, ¿existe la posibilidad de que envíe la clase a los organizadores? Sí, en PDF, no hay problema. En contexto de paciente con JAM con supra, considerando las complicaciones mecánicas y eléctricas, ¿en cuánto podemos dar alta? 7 días o incluso más. Eso depende, Constanza Sandoval, depende, porque el paciente que se estudia, habitualmente el paciente infartado se queda alrededor de una semana en la urgencia, o sea, en el hospital finalmente. Se infarta, se estudia, se deja un par de días por el sitio de punción y después se hace como una adecuación de su tratamiento de base, el pastilleo, el YECA, beta-bloqueo, etcétera, etcétera, y en ese tiempo se demoran 5 o 7 días, ¿ya? Las complicaciones mecánicas son pacientes, son finalmente poco frecuentes en esta era, ¿sí? La era de la angioplastía. Las complicaciones mecánicas eran mucho más frecuentes antes cuando no había tanta conciencia y tantas unidades de angioplastía. Y ahí aparecían, finalmente aparecen por infartos no reperfundidos. Entonces, que te llegue un infarto no reperfundido en la actualidad, desconozco el centro donde se desempeñan ustedes, pero no es tan frecuente como antes, ¿ya? Antes era mucho más frecuente. Y en relación a las complicaciones eléctricas, por ejemplo, en la complicación, no sé, si el paciente tiene un bloqueo de completo, por ejemplo, el contexto de un infarto con supra de parainferior, el bloqueo de completo de causa isquémica es súper agradecido de la reperfusión. De hecho, esos pacientes, muy pocos de esos pacientes terminan con marcapaso. Muy pocos, me atrevería, ¿no? Leí por ahí un número que era como menos de un 10 o menos de un 5%. Pero el resto, al reperfundirle el nodo, reperfunde obviamente la función del nodo y recupera de alguna manera la actividad sinusal. Y la conducción AB se mantiene. Entonces, estos pacientes son súper sensibles a la reperfusión, ¿sí? Si reperfunden, se mejora la complicación eléctrica en la mayoría de los casos. Insisto, las complicaciones mecánicas en la actualidad, el paciente obviamente va a tener una hospitalización mucho más prolongada. Un viejito que llega con un infarto no reperfundido y llega con, no sé, con una CIB isquémica, ese paciente obviamente tiene mucha más mortalidad intrahospitalaria y obviamente se va a demorar mucho más de salir del hospital si es que logra llegar al hospital. Ya, pero en verdad las complicaciones mecánicas han disminuido notoriamente con el uso de la angioplastia. Javier Jara, ¿en qué situaciones se recomienda solicitar troponinas en el contexto de infarto con supra? Tú la puedes pedir cuando le decía a la enfermera que tome tubos, ahí tú la puedes pedir, pero no te sirve para una conducta para una conducta que tienes que tomar en la urgencia. Las troponinas se solicitan, o tú le puedes pedir CK, o le puedes pedir otra, pero en la actualidad se piden troponinas para poder tener un seguimiento del pique enzimático precoz. Y eso le sirve a ti si el paciente va a estar como harto tiempo en tu unidad, o al médico de alguna manera que le va a hacer seguimiento de biomarcadores para saber que el paciente hizo una reperfusión exitosa, ¿ya? Pero en ningún caso la troponina te va a determinar una conducta en el infarto con supra, en ningún caso, ¿ya? Porque la conducta tú la tomas con la clínica y el electro. Y me parece que respondí todas las preguntas. Fue un placer participar en esta jornada. Nuevamente los felicito a ustedes por estar aquí hasta esta hora, cansado, esta es la hora como de almuerzo ya. Así que nada, gracias por la participación. Muchas gracias, doctor, y a la doctora María José por las brillantes presentaciones de hoy. Le damos muchas gracias por su participación y, bueno, nos despedimos hasta las 4. Recuerden que tienen que ingresar un cuarto